Bendiciones a todos. Damos gracias a Dios porque nos permite aprender, nos permite avanzar. Y ya estamos en nuestro nivel 3, nuestra segunda clase. Y esta clase se titula ¿por qué eres cristiano? Recuerde que estamos viendo bases doctrinales para sostenernos en la fe. Lo que estamos aprendiendo es parte, ¿verdad?, de lo que implica nuestra doctrina como Leeds, como Iglesia del Señor. Y bueno, hoy nos toca este tema que es de fundamental importancia, porque si no estamos bien fundamentados bíblicamente, doctrinalmente, podemos de cierta manera ser influenciados, podemos ser, como dice la palabra, dice una de las cartas, podemos ser llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Y no se trata de eso, se trata de que tengamos firme nuestra fe, firmes nuestros principios doctrinales, para que podamos identificar lo que puede ser una secta, lo que puede ser algo que quizá pareciera, como dice el libro de Judas, parecen de nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, o incluso dice, ¿verdad?, en otra versión, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Entonces, que nuestra fe esté bien fundamentada. ¿Por qué eres cristiano? Ese es el tema de hoy, la segunda base doctrinal para sostenerte en la fe. ¿Por qué eres cristiano? Es una buena pregunta. Consejos para identificar y protegerte de las sectas. Así que nuestro objetivo es poder identificar, poder protegernos de aquellas sectas, de aquellas cosas que, religiones, ¿verdad?, que que sacan de contexto la palabra de Dios y que tienen ciertas características que pueden lograr desviarnos de la genuina fe. En los tiempos del apóstol Pablo, sobre todo en el libro de los Hechos, se narra, se expresa acerca de la constante, ¿verdad?, sectarismo que se vivía en aquella época. De hecho, nos vamos a basar en el libro de los Hechos, capítulo 20, búsquelo por favor. Hechos 20, versículos 29 al 31. Hechos 20, 29 al 31. Y la versión Dios habla hoy dice: sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alerta, acuérdense de que durante 3 años de día y noche no dejé de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Entonces el apóstol Pablo hace pues esta prevención de ciertas personas, de ciertos grupos, de ciertas sectas que procurarán alejar, dividir, separar, desviar al rebaño. Fíjese, vamos a definir lo que es una secta. El diccionario Espasa-Calpe define secta como conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideología. La Real Academia dice que es un conjunto de creyentes en una doctrina particular o de fieles a una religión que el hablante considera falsa. Secta también es un grupo que ha dejado la verdad enseñada en la palabra de Dios y se va tras las enseñanzas de una persona o un líder con mucho carisma. Es importante eso, ¿verdad?, que se tiende a seguir a una persona muy carismática, con mucha elocuencia al hablar. En los Estados Unidos hay una serie de ejemplos, ¿verdad?, de hechos, de acontecimientos donde las personas se dejaron guiar por este tipo de líderes, de personas carismáticas, líderes carismáticos, con elocuencia, con facilidad de hablar, etcétera, pero despegados de la verdad. Y qué importante es que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Esa es una regla fundamental, que podamos ver que la Biblia es como un colador. Lo que no pasa por ella no lo tomamos. Esa es una regla fundamental. Lo que no pasa por la palabra de Dios no lo tomamos. Pero lo que viene en la palabra de Dios, aunque no nos guste,
también es importante la obediencia. Ahora, el Señor no se va a contradecir y no nos va a pedir cosas descabelladas. Por eso es importante irla comprendiendo, irla entendiendo, pedirle revelación al Espíritu Santo. Así que la Biblia es como nuestro colador. Y les decía, en Estados Unidos, ¿cuántas personas no han perdido la vida? ¿Cuántas personas no han sido dañadas emocionalmente, físicamente, por alguna cuestión sectaria? Una de las características de las sectas es que manipulan y controlan la vida de las personas. Por ejemplo, han existido sectas que han llegado a un grado de manipulación extremo, que han inducido a miembros a suicidarse colectivamente, como el caso ocurrido en la Guyana con su líder Jim Jones y David Koresh en Waco, Texas. Esos son casos muy conocidos, donde incluso se han hecho algunos documentales acerca de estas historias, acerca de estos acontecimientos que han dañado precisamente a una parte de la sociedad y que han impactado. De cierta manera, el líder ha llevado a este grupo, a estos grupos, al suicidio. Por eso es importante preguntarnos, ¿por qué soy cristiano? Preguntarnos, hacernos esta pregunta, este título de nuestro tema de hoy. ¿Por qué soy cristiano? Y comprender precisamente las verdades bíblicas, ¿verdad? Y los consejos para protegernos de sectarismo. Muy bien, vamos a ver los siguientes consejos. El primero, conoce las características principales de una secta. Esto es importante, conocer las características de una secta. La primera es que creen en forma equivocada sobre Jesucristo. ¿Y esto en qué sentido? Niegan su divinidad, dicen que Jesucristo fue hombre solamente, un líder más con características especiales, que solo fue un profeta, un buen maestro, un hombre con una gran moral o creencias semejantes a esta. Y esa es la primera característica. Hacen que la divinidad de Jesús parezca como la de un líder más, una persona normal, pero sabemos que las características de Jesús, estas personas le restan divinidad. Y vamos a ver lo que dice la palabra en 1 Juan 2, 22 y 23. Y voy a leer esta traducción al lenguaje actual. 1 Juan, capítulo 2, 22 y 23. Dice de esta manera: entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo, también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Este pasaje nos enseña claramente que el que rechaza a Jesucristo, rechaza al Padre. Entonces, esa es la primera característica. Creen de forma equivocada sobre Jesucristo, le restan divinidad, etc. Número 2, usan material ajeno a la Biblia, dándole la misma o mayor autoridad que a la palabra de Dios. Recuerdo mucho un maestro en el Instituto Bíblico, en el Instituto Teológico, donde él nos decía, el pastor Mauricio López, él nos decía, incluso nuestro apóstol también, lo recuerdo mucho, la constante repetición del pastor Mauricio en sus enseñanzas, que cómo identificamos precisamente a estas personas. Hacen a un lado no solamente el nombre de Jesucristo, sino que también hacen a un lado a la palabra de Dios, de tal manera que le dan mayor peso de importancia a su propio libro, a sus propios escritos, que a la Biblia. El pastor Mauricio decía, tienen su propio librito, usan material ajeno a la Biblia, dándole la misma o mayor autoridad que a la palabra de Dios. Fíjese, le dan mayor autoridad espiritual. Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, apostatar quiere decir alejarse de la verdadera fe. Por ejemplo, hay sectas que tienen su propio libro, lo titulan de acuerdo a su propia secta. Otros dicen que tuvieron una revelación, dicen que tuvieron una revelación directa con Dios, y esa revelación la colocan al nivel de la Biblia o sobre ella, lo que les decía hace un momento. Esto no es lo que la Escritura enseña, pues la misma palabra, ¿verdad? Tiene autoridad, y lo vemos, ¿verdad? Bíblicamente. Para la iglesia cristiana, nuestra autoridad doctrinal es la palabra de Dios. Es ahí donde vemos la teocracia, el gobierno teocrático de Dios. Hay un orden, jamás el reino de Dios estará en desorden. Entonces, qué importante es el orden. Identifiquemos, ¿verdad?, el orden que Dios ya ha establecido, teocráticamente hablando. Otra característica es que argumentan que son los únicos que tienen la verdad. Argumentan que son los únicos que tienen la verdad. Esto es fundamental, porque hay grupos, hay denominaciones, hay religiones que dicen nosotros somos exclusivos. Lo demás no, solamente nosotros tenemos la verdad. Jesús afirmó en Juan 14:6, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Es correcto afirmar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero es totalmente falso decir, mi iglesia es la única que tiene la verdad. Nosotros, como Leeds, creemos que hay muchas más iglesias que predican correctamente la palabra de Dios, que predican la verdad, que verdaderamente se rigen bajo un gobierno teocrático. Y cuando una persona, un grupo hace esto, como consecuencia, ¿verdad?, ellos dicen que los demás son sectas. Ellos argumentan que son los únicos que tienen la verdad, que solamente a través de ellos hay salvación, y en los demás grupos no, que están condenados al infierno, o negarles que sean cristianos, hijos de Dios. Entonces, esta es otra característica, una característica más, que usan textos bíblicos fuera de contexto. Hablábamos la semana pasada de la gran importancia, ¿verdad?, de leer correctamente la palabra de Dios y no sacar de contexto un texto, ¿verdad?, para después convertirlo en un pretexto. Entonces, suena un juego de palabras, pero no, tiene lógica, tiene veracidad, tiene orden. Entonces, usan textos bíblicos fuera de contexto. Para esto usan versiones adulteradas. Por ejemplo, la Biblia que usan ciertos grupos tienen una traducción hecha por ellos que va de acuerdo con su doctrina. Es decir, acomodan la Biblia a su mejor conveniencia. También usan textos seleccionados a los que han retorcido para que digan lo que ellos quieren y no lo que la Biblia afirma. Es decir, una vez más, apegando la palabra a su doctrina. Hechos 20, 29 al 30, Hechos 20, 29 al 30, dice, sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que, como lobos feroces, querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Entonces es fundamental eso. Hay personas que incluso hablan muy bonito, pero quieren combinar la palabra de Dios con filosofías humanas, ¿verdad? Y de cierta manera lo que generan, ¿verdad?, es una confusión. Y aún así personas le siguen. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Ahora vamos al punto número 2. Conoce las características principales de una iglesia cristiana. Ahora vamos a hablar de las características principales de una iglesia cristiana. Creemos de Jesucristo todo lo que la Biblia afirma. Creemos de Jesucristo todo lo que la Biblia afirma. Hechos 16:30 dice,
Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Otra versión bíblica es Colosenses 2:9, en la traducción lenguaje actual. Cristo es completamente igual a Dios. Así que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Verbo que tomó forma de hombre, sin embargo sigue siendo Dios, quien también vino y tomó forma de hombre, pero hay sectas que afirman que Jesús solamente era humano. Esto no es lo que la Biblia enseña. En Cristo existieron al mismo tiempo la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿verdad? Fue verdadero hombre y habitaba la divinidad en él. Si nosotros lo estudiamos desde un punto teológico, hablamos de la hipóstasis de Dios, ¿verdad? De la teoría hipostática, incluso como le llaman, donde se comprueba, secularmente se llama teoría hipostática, pero la hipóstasis de Dios es donde se refiere que Dios es 100% hombre, 100% Dios. Así que creemos de Jesucristo todo lo que la Biblia afirma. Número 2, creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Es como nuestra constitución, es nuestro manual de vida. Apocalipsis 22:18 dice, Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Creemos que la Biblia es nuestro fundamento de fe, la cual siempre tendrá la máxima autoridad sobre cualquier otro escrito, y lo cual no debe alterarse ni interpretarse a conveniencia propia. Recordando un tanto, nosotros tenemos manuales, como este manual que estamos estudiando, pero no ponemos, ¿verdad?, a estos manuales sobre la autoridad bíblica. No, solamente entendemos y explicamos que los manuales son útiles para conocer la doctrina, para tener estudios específicos de temas específicos, y no estamos poniendo uno de nuestros manuales o una de nuestras guías que caminamos, ¿verdad?, semanalmente a través de una guía con un tema específico, no lo ponemos sobre la Biblia, no, sino que siempre nuestra Biblia la tenemos en su lugar que le corresponde, y es el primero, y le damos reconocimiento a la autoridad que tiene. Así que la palabra de Dios es el fundamento de tu vida cristiana, es la única regla de fe y práctica como cristiano. La Biblia es nuestro colador, lo que escuchamos debemos pasarlo por la Biblia, y si no pasa, no lo tomamos. Muy bien. Y número 3, último punto, y tiene que ver con creemos en la Divina Trinidad. Ahora es importante especificar que usted no va a encontrar este término dentro de la Biblia, así no lo va a encontrar. Está implícito, se le da el término, pero no está así específico. Pero sí habla precisamente la palabra de Dios de esta Trinidad en el sentido implícito, ya lo vuelvo a repetir. Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Divina Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, coeternos y coexistentes. Esto quiere decir que un mismo instante se veía a Jesucristo salir del agua, el Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz del Padre desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado. Se manifestaban las tres personas de la Trinidad. Y no solamente es el único versículo, hay otros versículos más que especifican esta doctrina, ¿verdad? Recuerde que no solamente de un texto se hace doctrina, deben de haber más de un texto que respalden
ese punto doctrinal. Esa es una regla fundamental. Y bueno, esperamos que esta clase le ayude, le bendiga y usted se pueda responder por qué soy cristiano. Quiero concluir con lo siguiente. Dios te ha dado la inteligencia para saber que tu iglesia local es parte del cuerpo de Cristo y no un grupo que tergiversa las escrituras o niega la divinidad de Cristo. No es un grupo sectario. Muy bien. Yo sé que como seres humanos podemos tener errores, pero no estamos hablando de un error a una intención de doctrina, de desvío de doctrina, de sectarismo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las personas quisieran encontrar la iglesia perfecta. Y no hay iglesias perfectas. Nuestro apóstol fundador, el pastor Víctor Toranzo, nuestro apóstol Jesse Estrada, ellos expresan constantemente: si encuentras la iglesia perfecta, por favor no entres a ella porque la vas a echar a perder. De cierta manera, ¿verdad? Con la intención, ¿verdad?, de que no hay iglesia perfecta. Solo lo perfecto es la palabra de Dios. Lo perfecto es Dios, obviamente. Entonces debemos de tener cuidado precisamente de valorar el lugar donde Dios nos ha plantado para que nos desarrollemos, crezcamos y demos mucho fruto. Les doy gracias por este tiempo. Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves en nuestra siguiente transmisión. Dios les bendiga.